día, recibo un cordial saludo de parte de Diálogos de Derecho. Esta es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto compartir una vez más con profesionales, estudiantes y sociedad en general temas súper importantes que debemos tratar y debemos aprender. Hoy analizaremos acerca del tipo penal femicidio con la doctora Sogan Samsade. Esperamos que disfruten, que tengan un excelente día. Doctorita, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Me estaba conectando desde el computador, pero no sé qué pasó, entonces ahorita estoy desde el celular. Disculpen Eso. los minutos de atrás. ¿Cómo estás? Bienvenida acá a Diálogos de Derecho. Bueno, estaba conversándoles a todos nuestros seguidores que tenemos muchos proyectos que se vienen adelante, incluso contigo somos compañeros de diacronía, y el día de ayer conversábamos que vamos a hacer nuevas actividades y otros eventos académicos súper interesantes, en los que estaremos también invitando a grandes profesionales, entre ellos tú. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con tu presentación. La doctora Sogan Gesamzadeh es candidata a PhD en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, máster en Summa Cum Laude en Derechos Humanos, Interculturalidad y de Desarrollo, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad Delhi Studi di Palermo. Tutora de nivelación especializada en modalidad en línea, Universidad de La Rioja, Logroño. Investigadora asociada, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Diplomada en Género y Movimientos Feministas, Universidad de Buenos Aires. Abogada por la Universidad Internacional STEC, docente de pregrado y posgrado, a quien tengo el gusto de conocer, también por su actividad académica y su gran desempeño. En esta oportunidad queremos tratar un tema muy relevante e interesante, sobre todo en los últimos años ha crecido la problemática del femicidio, ¿no? Y el tema como tal de la entrevista es el tipo penal de femicidio. Entonces, quería que nos comentes cuál es tu criterio acerca de este tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 y todas las problemáticas que han surgido desde la parte dogmática, desde la parte normativa, por decirlo así, y la responsabilidad del Estado de poner como tipo penal acogiendo los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y los diferentes instrumentos internacionales referentes a la materia. Perfecto. Buenos días con todos y todas. Veo que hay alguna gente que se está conectando. Muchos de ellos los conozco, algunos mensajes también de mis alumnos. Muchas gracias. Saludos a todos. Nuevamente agradecer por la invitación, me parece sumamente oportuno que se traten estos temas que no siempre están en la palestra pública, toda vez que, aunque son de interés popular, ¿sí?, no tienen el espacio que deberían tener. Entonces, felicito a Diálogos de Derecho Ecuador por topar estos temas tan importantes. Bueno, ya en honor al tiempo y abordando la pregunta con la que inicia pues esta entrevista, efectivamente en el Ecuador, en el año 2014, ¿sí?, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, es que se contempla el tipo penal femicidio como tal en el artículo 141 del código antes señalado. Pero eso no significa que, pues, con la tipificación del femicidio es que nacen los femicidios, ¿no? Los femicidios como tal ya han existido, ¿sí? Han existido a lo largo de la historia y es por ello que Diana Russell y Jane Caputi en los 70, abogadas, investigadoras, feministas, empezaron a hablar de las muertes violentas de mujeres por el hecho de ser, ¿no?, por su condición de mujeres. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿en realidad a las mujeres les matan por ser mujeres? ¿Cómo es eso? Como yo siempre les digo a mis alumnos, a veces en redes sociales se ven muchas cuestiones como que ¿por qué existe el femicidio y no el homicidio? Bueno, para poder entender realmente la necesidad de la construcción de un tipo penal específico, tenemos que remontarnos a los análisis que hicieron las autoras antes señaladas, ¿no?, como Jane Caputi y Diana Russell,
toda vez que entendieron el problema desde una base de violencia sistemática y estructural, ¿no? Entendieron que las muertes de mujeres tenían cierta saña y cierta violencia basada justamente en su género, ¿sí? En su género. Pero entendamos que género no es sinónimo de mujer, ¿no? Que ese es un punto importante también a tener en consideración. Entonces, cuando entendemos todo esto, entendemos el concepto, entendemos las bases y axiológicas en las cuales se afinca esta problemática social, es que podemos llegar a entender las razones de ser del tipo como tal. Pero, si bien es cierto, es algo importante que se ha suscitado principalmente en Latinoamérica, el desarrollo de estos tipos penales, hay muchísimos vacíos en el plano social, en el plano antropológico y en el plano jurídico que quedan ahí rondando, y uno de ellos es la falta de conceptualización exacta de estos términos. Me refiero a que muchas veces se da una confusión entre lo que es el femicidio y lo que es el feminicidio, ¿no? Y podrá parecer algo que no es tan importante y muchas veces lo toma como sinónimos y uno dice, no, bueno, esta vez le voy a llamar femicidio, a las muertes de mujeres otras veces les llamaré feminicidio, pero en realidad no es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes y son diferentes justamente por lo que tú señalabas, mi estimado Luis. Son diferentes justamente por la implicancia y la responsabilidad estatal, por el componente responsabilidad del Estado que cargan cada uno de estos términos. Entonces, cuando hablamos de feminicidio, perdón, estamos entendiendo y cotejando y contemplando la responsabilidad directa del Estado, ¿no? La responsabilidad directa del Estado por haber inactuado, o sea, en su condición de inoperante, no haber hecho absolutamente nada y por ende, por haber se contemplan pues índices de impunidad. Entonces, no podríamos decir que son lo mismo. Lamentablemente, en muchas legislaciones, pese a que el concepto base es de femicidio, está tipificado como feminicidio. Me refiero a legislaciones como las de Brasil, la de Colombia, la de Perú. Y estas cuestiones se dan justamente porque estos temas no se los analiza desde un plano interdisciplinar, ¿no? Entonces, eso como para empezar. No sé si es que tienes alguna pregunta con respecto a lo que he planteado ahorita, y si no, pues ya vamos abordando el análisis del tipo penal específicamente en Ecuador. Pero antes de ello quería hacer este abordaje desde una óptica un poco más macro para poder situar pues el contenido que estamos planteando en la mañana de hoy. Así es, mi estimada Sou. Bueno, yo quería preguntarte respecto a la violencia de género, cómo se ha intensificado y esto también ha generado ciertas repercusiones que ha conllevado al feminicidio. Es lamentable cómo ciertas familias ecuatorianas han quedado desintegradas. Ha habido menores huérfanos porque su padre mató a la madre y la madre ya no está y el padre está en la cárcel y varios hogares se han desintegrado. Entonces, es un problema también social, es un problema jurídico que hay que tratarlo. Entonces, respecto a esto, ¿cuál es tu opinión? Qué bueno que lo traes a colación, mi estimado Luis, porque muchas veces creemos que el femicidio solamente se da en el plano de lo íntimo, ¿no? Como tú decías, que el padre le mató a la madre, y esa idea romantizada que tenemos del femicidio ha hecho que muchas veces no entendamos y no comprendamos el alcance y la dimensión de este tipo específicamente. El femicidio no es netamente íntimo, el femicidio es no íntimo, es conexo, y si es que hablamos de feminicidio en palabras de Marcela Lagarde y de Julia Monarrés, el feminicidio puede llegar a ser sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas. Entonces, pensarlo únicamente desde la lógica de lo íntimo, pensarlo únicamente de que la pareja le mató a su esposa o el novio le mató a la novia o simplemente lo que hace es que sigamos manteniendo y sigamos afincando y fortaleciendo y aupando justamente los roles de los cuales
pretendemos salir, ¿no? Y pretendemos romper. Entonces, primero, comprender que el femicidio va más allá de lo íntimo. Y si bien es cierto, la mayor cantidad de femicidios se dan en el plano de lo íntimo, si así bien lo señalan las estadísticas, no solamente planteadas por la Fiscalía, sino por la sociedad civil, porque es la sociedad civil quien lleva también el conteo, pues, de los femicidios, porque muchas veces la Fiscalía no impulsa los femicidios como lo que son, justamente por los problemas que tiene el tipo penal, de los cuales ya hablaremos más adelante, pero efectivamente sí es cierto que la mayor cantidad de femicidios se dan en el plano de lo íntimo. Entonces, para que estas cuestiones no pasen, ¿sí? No podemos quedarnos simplemente en el hecho de sí, la promulgación de una ley. Tenemos una ley orgánica, promulgada en el año 2008, el gobierno de Lenín Moreno, pero es en el mismo gobierno de Lenín Moreno cuando se redujeron 9 millones de dólares, ¿sí? En presupuesto estatal para justamente la erradicación de la violencia de género. Entonces es absurdo que por un lado, sí, promulgas una ley orgánica para la erradicación de la violencia de género, que tiene directa relación con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente en materia de derechos de protección de las mujeres, y luego por otro lado en el mismo año, un año después, reduces 9 millones de dólares. 9 millones de dólares me refiero al 80% del presupuesto destinado a eso. Entonces, esos puntos hay que tener en consideración para entender que no tenemos que quedarnos en el bla, bla, bla y en el sí, toma tu formalidad del derecho, es decir, toma tus leyes, y luego por otro lado, en la materialidad, nada. Y muchos dirán, bueno, pero es que el Estado tiene otras prioridades y se necesitan recursos, estamos en una crisis. No, es que siempre vamos a estar en crisis. Pero entendiendo la situación pandémica y la reducción que se dio, o sea, por un lado reduces el presupuesto en materia de género, pero por otro lado aumentas el presupuesto, por ejemplo, en compra de armas, que es efectivamente lo que sucedió. Y si ustedes quieren leer al respecto, les recomiendo una nota que realizó GK hace alrededor de 15 días, que es sumamente interesante. Entonces, respondiendo ya específicamente a tu pregunta de cómo afecta esto, cómo afecta a las familias y tal, pues nos afecta a las familias, nos afecta a la sociedad en general. Y es como bien lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia. La violencia de género también es una pandemia. Entonces, muchas de las mujeres que son víctimas de violencia de género, una sin pandemia. Refiero por un lado al COVID-19 y por otro lado a la violencia de género. Y muchos dirán, no, es que esto es completamente drástico y cómo se va a comparar el COVID-19 con la violencia de género. Pero es que no es que me lo estoy inventando yo ahorita. Es la misma Organización de la Salud quien así lo ha contemplado, y lo ha contemplado en razón de las cifras y de los atropellos de derechos en el plano material que seguimos sufriendo las mujeres a diario. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar de estos temas y a la hora de entender que esto sigue siendo un problema y que tenemos que seguir hablando de esto, y no solo hablando de esto, sino haciendo que realmente se lleven a cabo, pues, que se lleve a cabo pues todo lo que está contemplado ya en la formalidad del derecho, a lo menos acá en Ecuador. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas es acerca del tipo penal como tal, ya en el Código Orgánico Internacional, y también las agravantes que establece, porque el Código Orgánico nos habla de unas circunstancias agravantes de esta infracción. Entonces, ¿nos podría hablar de esto? ¿Qué crítica tienes? ¿Se lo hizo bien? ¿No una adecuada técnica legislativa? Te dejo en tus manos. Muchas gracias, mi querido Luisito. ¿Te acuerdas del otro día que estábamos conversando y nos fuimos como que alrededor de 2 horas? Por eso te digo, sí, párame nomás, porque yo puedo seguir hablando y hablando aquí, entonces... Bueno, a ver, efectivamente, si ya vamos a hablar del tipo como tal, ¿no? El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, pues claramente es un tipo base lleno de carencias. Lleno de carencias. ¿Y por qué me atrevo a aseverarlo así de manera tan rotunda? Porque lamentablemente el tipo base de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal es abierto,
¿sí? Sumamente abierto y subjetivo. Y por esa razón es que los operadores de justicia, perdón, tienen que apoyarse del artículo 142. Me refiero justamente a las agravantes, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, ¿sí?, que en un Estado de Derecho, ¿sí?, una persona que ha cometido un delito, prácticamente de entrada ya está cometiendo, lo van a juzgar, perdón, por un delito agravado? O sea, por un lado, hace un momento estamos hablando justamente de la protección de las mujeres, de que efectivamente la violencia de género es un problema sistemático y estructural y tal. Ok, sí, eso es una realidad. Pero por otro lado, también desde un plano netamente jurídico tenemos que entender, comprender la dimensión de que no porque queramos proteger algo vamos a transgredir el derecho, a destrozarlo muchas veces. ¿Y por qué utilizo estos adjetivos y hablo de destrozar? Porque el hecho de que los operadores de justicia tengan que recurrir al artículo 142, es decir, a las agravantes, ¿qué es lo que hace? Afecta a la seguridad jurídica, ¿sí? Afecta el principio de tipicidad, afecta la mínima intervención penal, ¿cierto? El derecho penal entendido como última ratio. Por otro lado, también el principio de proporcionalidad. Entonces, claramente, el tipo penal base como está, transgrede los principios que he colocado y claramente merece una reforma y es algo que ya lo vengo diciendo alrededor de 6, 7 años, es decir, desde que se promulgó el COIP. Entonces, claramente requiere una reforma. Yo no puedo decirles el femicidio como tipo penal no debe existir. ¿Qué es lo que quisiéramos? Sí. ¿Qué es lo que quisiéramos? Sí. Pero lo que pasa es que a nivel sociológico, a nivel antropológico, hay que entender justamente que las mujeres sí las matan por ser mujeres. Entonces, si bien transgrede muchas veces la técnica jurídica más elemental, el tipo penal femicidio no solamente en Ecuador, sino en la mayoría de países latinoamericanos en donde se ha tipificado, lo que se tiene que hacer, ¿sí?, bajo mi perspectiva, es cerrar el tipo, ¿sí? Cerrar el tipo, no extinguirlo, cerrar el tipo. O también una opción válida es contemplar la agravante misoginia, como ya existía acá en el Ecuador. Es algo que a lo largo de mi investigación doctoral me ha costado aceptar, pero es cierto, desde un plano práctico, netamente práctico, la agravante de misoginia que ya estaba contemplada en el Código Penal ecuatoriano, pues era mucho más factible en un plano práctico, sin perjuicio que ello no se podían visibilizar las muertes de mujeres por el hecho de serlo, y es por ello que se llevó pues a la discusión que se tipifique el tipo, pero no la tipificación como la que tenemos. Es completamente errónea, es un tipo penal que tiene muchos vacíos, que es subjetivo y que, como digo, afecta, ¿sí? Afecta principios elementales como el de tipicidad, de seguridad jurídica y tal. Entonces, claramente este tipo merece una reforma, claramente. Muchas Requiere. gracias. Es verdad el tema de la violación a la seguridad jurídica y sobre todo también criticar la objetividad, bueno, antes de eso la proporcionalidad y ahora sí la objetividad de los fiscales. Es lamentable cómo actúan ellos al momento de ya formular cargo de una persona por la muerte de una mujer, ¿no? Hay casos en los que no ha habido como tal feminicidios, no ha habido, por ejemplo, un homicidio culposo, digamos, un homicidio preterintencional o se dan circunstancias que no califican como tal como un feminicidio, pero los fiscales o la presión mediática y otro tipo de factores han incidido en sus decisiones y en inclusiones fiscales de esta índole, ¿no es cierto? Entonces, eso también sería un poco crítico. ¿Qué opinas respecto a ello? No, por supuesto, eso es clarísimo y también hay que tener en cuenta que existen protocolos internacionales, ¿sí? Protocolos internacionales para justamente tratar estos temas y los cuales los fiscales tienen que llevar a cabo y que están obligados a
a utilizar. Lamentablemente eso no pasa acá en Ecuador, y eso es algo que discutíamos justamente con Guillermo hace una semana, no sé si recuerdas. Que los instrumentos en el plano formal del derecho están clarísimo. Estábamos hablando hace un momento de una ley orgánica para la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Existe en el Ecuador, pero luego es ridículo que un año y medio después reduzcas 9 millones de dólares en presupuesto. Entonces, ahí también hay que hacer un análisis de si es que en realidad estamos utilizando este tipo de causas y este tipo de luchas únicamente como instrumentos discursivos para cierto momento, no me ya ni siquiera hablando de los estados, sino de los gobiernos de turno. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que tener en consideración. Los instrumentos están, que sí merece una reforma el artículo 141 junto con el 142, sí merece una reforma, pero sin embargo con lo que tenemos hoy por hoy y utilizando los protocolos correctamente, los protocolos a los cuales está obligada la Fiscalía, pues, y entendiendo que realmente la violencia de género es un problema sistemático y estructural, pues lo podemos llevar a cabo. Pero lamentablemente muchos operadores de justicia siguen sin aceptar eso. Y esto lo asevero y lo digo de esta manera tan determinista porque justamente de eso se trata mi investigación doctoral. Y en muchas entrevistas que he realizado a fiscales, que he realizado a jueces, muchos de los jueces y fiscales siguen diciendo, no, pero es que la violencia en contra de las mujeres, específicamente contra las mujeres, pues no es que es en contra de ellas, sino es que la violencia es en general. Ok, no, claro, la violencia existe una violencia generalizada, en palabras de Hannah Arendt, inclusive, pero eso no significa que no haya ciertos tipos de violencia segmentada para ciertos grupos humanos respondiendo a su condición. Eso es innegable también. Y mientras los mismos operadores de justicia no estén educados en género, ¿sí? Mientras, yo les digo a mis alumnos de Derecho, porque ellos tienen, en la Universidad de Otavalo tienen la cátedra de género, y muchas veces ellos dicen, profe, ¿pero por qué estudiamos género en Derecho? Justamente les digo, para que sean unos operadores de justicia que realmente entiendan el alcance y la dimensión de esto y no vivamos en el siglo XVIII contemplando la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano excluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces, eso, mi estimado Luis, o sea, la cuestión está ahí, los instrumentos existen, pero el punto es que los mismos operadores de justicia se apropien de los mismos y entiendan y acepten y se deconstruyan, ¿sí? Y deconstruyan su pensamiento muchas veces que se sigue alimentando del patriarcado y a su vez directamente alimenta, pues, al patriarcado. Muchas gracias. De los casos se han dado algunos. En la ciudad de Ibarra existió un caso en el cual a una mujer, una chica, no recuerdo el nombre, Diana creo que se llamaba, le apuñaló el caso Diana de femicidio, le apuñaló el novio y los policías no pudieron hacer nada. Entonces, por un lado, los policías se sentían con miedo de que si tomaban una determinada acción les podía repercutir en su hoja de vida, o también podrían tener problemas, porque hemos visto casos que en el estado ecuatoriano se han ido en contra de los policías en vez de en contra de los delincuentes como tal. Y aquí vimos cómo atentaron contra la vida de una manera salvaje contra esta chica. Entonces, hay una serie de casos en los cuales día a día aparecen los medios de comunicación. Unos atentan contra la vida de sus novias, otros de sus amigas, incluso ya dentro del plano íntimo, como tú decías, ya en la vida familiar. Existen desintegraciones familiares y una serie de dilemas que son lamentables, ¿no? ¿Qué opinión final dejarías? Porque por un lado están las políticas públicas que deberían educar a la sociedad y deberían educar a los niños desde muy temprana edad en el respeto por los demás. Eso es lo que está faltando en estos últimos tiempos y se debe trabajar. Pero ¿qué otras opciones tú nos recomendarías o nos dejarías como mensaje final?
Ok, muchísimas gracias, estimado Luis. Bueno, antes de ir al mensaje final y a estas conclusiones y reflexiones finales, me gustaría señalar que en cuanto al caso que traes la colación de Diana, que fue víctima de esta muerte violenta en Ibarra, tuve el gusto de dirigir una tesis en la Universidad Técnica del Norte, una alumna mía de maestría, quien estudió el caso. Sí, y la situación ahí fue justamente que la policía no actuó, pero podía haber actuado. ¿No? Podía haber actuado y la vida de Diana estaba en peligro inminente, ¿sí? Habían testigos de ello y si es que los policías hubieran actuado, pues, en estricto derecho, pues, no pasaba nada. Pero es que luego está justamente luego el miedo, el deber objetivo de cuidado y tal. Pero en estricto derecho los policías podían actuar y no lo hicieron. Bueno, es que hay que analizar el caso concreto, ¿no es cierto? Y hay que entender la proporcionalidad y tal, y analizarlo, pero en ese caso específicamente me atrevo a decirlo, y que es justamente la conclusión a la que llegaba mi estudiante, es que los policías tenían que actuar y podían haberlo hecho, ¿no? Y como bien señala alguien aquí que está atendiendo a esta entrevista, dice, en el caso de Diana, cabe mencionar que más cuestionado fue la actuación de la policía más que el delito de femicidio. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con la persona que ha señalado esto en el en vivo. No alcanzo a leer el nombre, por eso no lo digo, pero estoy completamente de acuerdo. Eso por un lado. Y por otro lado, señalar que sí, efectivamente, primero tenemos que, como sociedad, empezar a entender y aceptar que efectivamente la violencia de género sí existe. O sea, no mantenernos con la idea y con el meme de, no, la violencia no tiene género. No, la violencia es un problema, sí, es un problema social que hay que analizarlo desde sus distintas aristas para poder dar soluciones oportunas y adecuadas. Porque si es que no lo analizamos así y queremos meter a la violencia en una sola bolsa, pues no vamos a responder como corresponde, de acuerdo a las necesidades de cada grupo humano que está siendo víctima de esa violencia. Ale Ulcuango es quien señaló eso, efectivamente, mi querida Ale, estudiante ya abogada de la Universidad Católica del Ecuador. Pero bueno, como les decía, entonces la educación, tal como tú dices, aunque suena muchas veces a cliché, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque así no tendremos operadores de justicia que cuestionen esto. Cuestionen esto que ya ha sido comprobado de la interdisciplinaridad de las ciencias sociales, no únicamente desde el derecho, porque para poder entender estos temas, para poder entender la violencia de género, no el tipo penal femicidio, que ya hemos señalado que claramente tiene falencias graves de técnica y de ingeniería legislativa, clarísimo, eso es escrito por un lado desde el tema estrictamente jurídico, pero eso no significa que podemos cerrar los ojos y señalar que no, que la violencia es una sola y que no tenemos que segmentarla ni dividirla, no, imposible. ¿Por qué? O si no, no vamos a poder dar respuestas adecuadas, no vamos a seguir teniendo operadores de justicia que respondan de esta manera, sigan haciendo lo que hacen hasta ahora, y seguiríamos en un círculo vicioso. ¿Y por qué digo que seguiríamos en un círculo vicioso? Porque los instrumentos en el marco legal ya existen. Y en el marco legal está, como bien señala Luigi Ferrajoli, por un lado tenemos la formalidad del derecho y por otro lado tenemos la materialidad del derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y como conclusión de esta entrevista, señalo que tenemos que llevar a la materialidad lo contemplado ya en la formalidad del derecho con respecto a la erradicación de la violencia de género, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Muchas gracias, estimada Sou. Ha sido un espacio nutritivo de conocimientos, de aprendizajes en esta mañana para todas las personas profesionales, estudiantes y público en general. La sociedad necesita tomar unas acciones enfocadas en valores, en virtudes y sobre todo cooperar con el Estado, porque el Estado no es el único responsable, sino que también la sociedad se debe trabajar de manera multidisciplinaria desde las diferentes áreas, derecho, sociología y entre las ciencias políticas, para tener una solución
concentrada, por decirlo así. También quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros auspiciantes, a Fundación Terraminca, a Cyber Prevention, Olor a Café, al Gran Libro Jurídico, y tenemos una sorpresa. Como te había anunciado al principio, desde que se une a los auspiciantes, el Observatorio Ecuatoriano de Ideas y Debate. Ayer salió en la página web. Les invitamos a algunas columnas de opinión de varios profesionales del sector que integran este equipo técnico, jurídico y también politólogos, economistas, sociólogos. Estamos trabajando por aportar a nuestro Ecuador y esperamos que todas las cosas mejoren. Enviamos a todas las personas conectadas un fuerte abrazo y les agradecemos por estar pendientes de diálogo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Saúl. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Un saludo a Guillermo Zapatier, que también es mi compañero, pero que ahora no puede estar presente. En este sentido, damos por terminada esta entrevista y les agradezco un excelente día. Gracias a todos por vernos, a todos, a todas. A mis alumnos me están saludando, mis alumnas, les mando un beso enorme. Saben que ustedes son mi inspiración. Gracias por la invitación. Chao, chao.